Pues muy contentas, ¿no? De el domingo, ¿no? La llave que abre todo, que estuvimos viendo y pues es una bendición, ¿no? Estar recibiendo la palabra y pues aprendiendo. De verdad que es algo que no tiene principio ni fin, como es Jesucristo, ¿no? Él es el principio y el fin y todos los días tenemos que estar alimentándonos, así como todos los días comemos, desayunamos, cenamos, así igualmente es nuestro espíritu. Estamos conectados, ¿no? Y la palabra pues es una sola la palabra. No es que son libros y están todos juntos, sino que, por ejemplo, el libro de los Salmos, yo no sé si se han dado cuenta que son 5 libros y están divididos por 5 libros y pues, pero realmente pues es uno, ¿no? Así que la palabra es una, ¿por qué? Porque es de uno solo, de Dios. De uno solo es la palabra, toda la palabra es de Dios, pero está unida, está entrelazada entre los libros y nosotros tenemos que saber unirla, ¿no? Combinarla. Yo, por ejemplo, estaba leyendo en el libro de, ¿qué voy? De Hebreos, algo así, que dice, Pablo decía, tenemos que andar haciendo el bien. Y yo ahí me detuve y dije yo, bueno, ¿qué es hacer el bien? Porque definitivamente, pues sí, hacer el bien a los demás, eso es bueno, ¿verdad? Y debemos de hacerlo. Pero en realidad, ¿qué es lo bueno para Dios? Y me quedé ahí, pero después Dios así rápidamente me dio otro versículo donde dice que Jesucristo andaba haciendo el bien, sanando a los enfermos y liberando, ¿no? Entonces, realmente cuando Dios se refiere a hacer el bien, pues no es tanto el bien humano, que lo debemos de hacer, ¿verdad? Es parte de nuestra vida. No hacer el mal, ni ser indiferentes, sino estar haciendo el bien. Pero el bien que Dios quiere que hagamos es que nosotros andemos haciendo bien a la gente espiritualmente, ¿no? Enseñándoles, hablándoles de la palabra, enseñándoles a Jesucristo, y todo lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces ahí fue como que rápidamente Dios me contesta pues todo lo que le pregunto y con la misma palabra. Entonces como por ejemplo esa palabra de Pablo y estaba enlazada con, bueno, con también está en los Hechos, ¿no? Y pues así, está unida, está entrelazada para explicarse a sí misma. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer siempre es ir a la palabra. Ahí te va a resolver todos tus problemas, todas tus dudas, todo lo que tú quieras hacer para Dios. La palabra te lo va a indicar, el Espíritu Santo te lo va a indicar por medio de la palabra o por medio de su lenguaje, ¿no? Y pues ahí vamos aprendiendo. Así que la llave que lo abre todo, ¿no? Lo vimos, ¿no? Cómo ser agradecidos antes aún de que tengamos las cosas. El domingo, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo es que tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo conocemos, ¿verdad? Ya lo conocemos, pero hay que reconocerlo en diferentes áreas y posiciones en las que nos encontramos. Así que vamos a darle gracias, Señor, muchas gracias por esta palabra que hoy vamos a escuchar, que hoy vamos a aprender, que hoy vamos a confirmar en nuestro corazón, porque seguramente toda la palabra que hablamos ya de alguna manera la sabemos o la conocemos, pero tú vienes a confirmar algo nuevo en nuestra vida, vienes a enseñarnos algo nuevo y pues bajo la unción de tu Espíritu Santo, porque Él está aquí, es que nosotros abrimos nuestro corazón y te entregamos todo, Señor, para que tú nos enseñes y que todo obstáculo, Señor, que quiera que nosotros escuchemos con claridad, lo quitamos de en medio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que no se sientan cansadas, que no se sientan preocupadas, con sueño, lo que sea, y que podamos recibir, ¿verdad? Porque ahorita es momento de aprender. Así que vamos a leer la Filemón 6,
un libro muy poco mencionado, muy poco conocido, pero está en el Nuevo Testamento. Filemón 6 dice, ay, no le puse, bueno, es que es un capítulo, es el versículo 6, dice, para que tu fe se haga efectiva. A veces nuestra fe no está efectiva, pero dice Filemón, dice Pablo a Filemón, para que tu fe se haga efectiva por el reconocimiento de todo lo bueno que hay en ti en Cristo Jesús. O sea, cuántas cosas buenas hay en nosotros por el solo hecho de tener a Jesús en nuestro corazón y ni sabemos ni nos damos cuenta y por eso es que la fe a veces no funciona, ¿no? No la podemos echar a andar. Entonces dice que para que se haga efectiva, dice que sea efectiva o eficaz, tienes que reconocer todo lo bueno que hay en ti en Cristo Jesús. Así tu fe pues se va a hacer fuerte y se va a hacer productiva. Qué fácil, ¿verdad? O sea, simplemente con reconocer todo lo bueno que hay en ti de Cristo, por causa de Cristo, por causa de su justicia, por causa de su gracia, por causa de su favor, por causa de todo lo que ha hecho Él por nosotros. Cuando nosotros reconocemos que todo eso está en mí, pues mi fe va a ser efectiva, va a ser productiva y pues voy a lograr, ¿no? Todo, porque algo efectivo es algo que funciona y mi fe tiene que funcionar. No tiene que estar ahí pensando que estoy actuando en fe cuando no lo estoy, ¿no? Así que yo dije, bien nomás qué fácil. Este versículo se me reveló, ¿no? Y pues reconocer es un hecho, ¿no? De que Dios ha hecho algo, ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y nosotros lo reconocemos y como hemos estado viendo, pues lo confesamos, ¿verdad? Porque qué caso tiene que se quede adentro de nosotros sin que nosotros pues lo hablemos, lo utilicemos, ¿no? Lo afirmemos y dar testimonio de él. O sea, confesarlo, afirmarlo, dar testimonio. Y esto me dice que todas las circunstancias, todas las ansiedades por las que pasamos, todos los problemas que vivimos, pues no vinieron para quedarse. O sea, tú tienes que darte cuenta que el problema que tienes ahorita no es para siempre. Ese problema va a pasar, se va a resolver o no sé, pero tiene que sacar lo mejor de ti. Y lo mejor de ti es lo que Cristo ha puesto dentro de ti. Porque muchas veces saca lo peor de nosotros. Y lo peor es que tú te enojes, tú te bloquees, tú te vayas de la iglesia, tú te alejes de Dios. Todo eso los problemas sacan de nosotros, ya sea lo bueno o lo malo. Y debe de ser lo bueno, ¿verdad? Debe de ser el problema, debe de sacar todo lo bueno que Cristo ya puso en ti, porque no vino para quedarse para siempre, ¿no? Y que cada problema, cada situación, todo lo que tú estés viviendo es tan inferior, está tan por debajo del que vive dentro de mí. O sea, tú tienes que, eso es lo que te está diciendo este versículo, para que tu fe se haga efectiva por el reconocimiento de todo lo bueno que hay en mí. O sea, yo tengo que reconocer que todo lo bueno que Cristo ha hecho por mí y lo ha puesto en mí está muy por encima de cualquier problema que yo tenga. Y siempre vemos que el problema crece tanto, se nos hace tan elevado, tan grande que nos deprime, nos enferma, nos manda hasta el fondo, ¿no? Y pues voy a ponerles un ejemplo, ¿no? De lo que es reconocer. Por ejemplo, reconozco que, como dice Romanos 5:5, dice que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Así es esa palabra, ¿no? Y entonces, este verso pues me hace reconocer que puedo amar con el mismo amor puro
con el que Jesús amó a toda la humanidad. Porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Yo reconozco eso, que es verdad. El amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y por lo tanto yo puedo amar a toda la gente, así como Jesús amó a la humanidad necesitada, ¿no? La humanidad estaba necesitada. Entonces yo puedo amar como Jesús amó, porque el amor de Dios está derramado en mí. Y derramado es que Dios me llenó de su amor, me llenó y se derramó. O sea, se derramó para que yo lo derrame a otras personas, ¿no? O sea, ahí estoy yo reconociendo algo. Y también porque así es como yo soy conocida como discípula del Señor. Porque el Señor ha dicho en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, ¿te fijas cómo reconociendo algo nos podemos ir extendiendo hacia muchas cosas? Hacia amar a los demás, hacia ir a un necesitado, a que me reconozca como un discípulo. Cuando nosotros reconocemos que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros, pues ahí tú puedes hacer muchas cosas. Reconocer, ¿no? Reconocer lo que ya está en nosotros y nuestra fe o nuestra incredulidad está determinada por el reconocimiento. O sea, que tú ya tienes un conocimiento, pero lo estás conociendo más, reconociendo, ¿no? Pocos de nosotros pues nos damos cuenta del efecto, ¿no? De nuestras palabras, de lo que hablamos con nuestra boca y de lo que hablamos con el corazón, porque a veces probable que no salga por la boca, pero tú lo estás hablando en tu corazón, lo estás hablando en tu pensamiento y pues eso puede también hacer mucho daño, ¿no? Y el enemigo nos oye. Todo lo que nosotros hablamos, aún estemos en oración, el enemigo nos está oyendo. Él está oyendo lo que oras. Él está ahí, ¿no? Oyendo y nos oye hacer las confesiones a veces de fracaso, porque vamos con Dios y pues le platicamos todo, ¿no? Nos oye oír hablar que hemos fracasado o que pues estamos enfermas o nos oye hablar de carencia. El enemigo ahí está oyendo, Dios también está oyendo. Nos oye hablar que no tenemos y nosotros probablemente salgamos y se nos olvide, pero al enemigo no se le olvida. A él no se le olvida nada, ninguna palabra de la que tú has hablado y pues nosotros inconscientemente descendemos al nivel de nuestra confesión. O sea, cuando tú estás hablando de derrota, tristeza, dolor, carencia, todo eso, tú estás descendiendo a ese nivel de tus palabras. Como cuando tú confiesas o reconoces la victoria en Cristo Jesús que es tuya y que eres más que vencedora, tú te elevas a ese nivel de esas palabras que vienen del cielo, o sea, no vienen de una persona humana, vienen de Dios y tú te elevas al nivel de Dios como tú te rebajas al nivel de las palabras de este mundo, de las palabras del enemigo y de todo lo que él hace. Y todo eso por no reconocer que nosotros ya estamos bendecidas, ya estamos enriquecidas, ya estamos sanadas, ya estamos completas. Y eso es lo que nosotros debemos de hablar con Dios. Yo sé que hablamos nuestros problemas y está bien, ¿no? Que tú le preguntes a Dios, ¿qué voy a hacer en este caso? Lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente debemos de hablar con Dios lo que Él dice, como Él habla, a su nivel, ¿no? Porque ya estamos aprendiendo, ya estamos creciendo. Y pues, ¿qué es la confesión? Pues es decir lo que Dios dice en su palabra. Es decir, todo lo que Él dice acerca de todas las cosas concernientes a mi vida. O sea, esa es la confesión, decir lo que Dios dice en su palabra
concerniente a todas las cosas de mi vida familiar, mi vida espiritual, mi vida física, mi vida emocional, mi vida la salud, en cualquier cosa, ¿no? Y confesión o reconocimiento, pues es estar de acuerdo con Dios. Yo reconozco esa palabra que es de Dios y yo estoy de acuerdo y la reconozco como mía, o decir lo que dice la Escritura, estar hablando lo que dice la Escritura, y debemos pues mantenernos firmes, ¿no? Hemos estado oyendo mucho eso, mantenernos firmes en nuestra confesión, o sea, reconocer lo que Dios ha dicho. Eso es mantenerme firme en mi confesión. Dios lo ha dicho, pues yo me mantengo firme en eso que Dios dijo, aunque yo esté viviendo otra cosa. Yo tengo que mantenerme firme de acuerdo a la confesión una y otra vez. O sea, vez tras vez. A veces estamos problema tras problema, ¿no? Una tras otra, como decimos. Bueno, pues una tras otra yo debo de mantenerme firme. Debo de mantenerme confesando y reconociendo que es palabra de Dios y que ahí yo me mantengo. Y no importa qué tan tupida esté la lluvia, pues así va a ser la bendición, ¿no? Porque tú te mantienes firme en esa palabra. Así que hasta que las cosas que deseas en tu corazón y las cosas que Dios te ha prometido y que están en la palabra, hasta que se manifiesten. Hasta ahí es que tú vas a permanecer firme en tu confesión. Hasta que tú ya veas resuelto ese problema, entonces pasas a otro, ¿no? Pasas a lo que sigue. Y reconocer, pues, es testificar de las verdades reveladas, porque tú no puedes testificar palabra que no te ha sido revelada, porque pues no la vas a entender, ¿no? Sino palabras reveladas que Pablo nos instruyó divinamente, o sea, de parte de Dios, en forma divina, nos instruyó lo que dice en Hebreos 4:14, que dice, retengamos firme nuestra confesión. Ahí está la palabra escrita, ¿no? Lo que debemos de hacer. Y divinamente se nos está hablando. Y luego en Hebreos 10:23 dice, retengamos sin vacilar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Y ahí podemos nosotros ver, ¿no? Que tenemos que estar establecidas. No podemos andar vagando por esta tierra, por esta vida, por este mundo. A veces bien, a veces mal, y ya se cayó la casa, ya se cayó el cimiento. No, tenemos que mantenernos firmes. Fíjense, yo estaba meditando todo esto y dije yo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Que yo sin saber todo esto, quizá leía la palabra, pero no así revelada como hoy la veo. Pero yo vivía en esta palabra, yo vivía no en los sentidos, porque si hubiera vivido yo en los sentidos, en los sentimientos, en todo eso, pues no, ni existiera nada de mi vida ya. Yo no lo sabía, yo no lo entendía de esa manera. Sí sabía de espíritu, alma y cuerpo, pero no como lo hemos visto últimamente, ¿no? En estos años. Pero yo vivía ausente en mis emociones, ausente en mis sentimientos, porque yo sabía, lo que me sostenía a mí era que yo sabía que Dios tenía un propósito para nuestra vida, no para mi vida, sino para mi familia, para mi esposo, para mí, para mis hijos. Yo sabía que había un propósito de parte de Dios y eso es lo que me sostuvo por muchos años sin involucrar mis sentimientos, porque pudiera haber que hubiera problemas entre mi esposo y yo, y tú sabes los problemas, cómo te van alejando y todo eso, pero yo nunca cedí a nada de eso. Siempre me mantuve firme, aún sin saber la palabra, pero ahí podemos ver la presencia del Espíritu Santo, cómo Él te mantiene, te sostiene y hace la obra cuando tú te sostienes firme en tu confesión,
en lo que tú estás creyendo. Yo entendí que mi vida no era cualquier vida. Yo entendí que mi vida era algo importante para Dios. Porque yo oí, cuando yo recién empezaba a caminar con Dios, yo oí que una voz vino del cielo y me dijo: "Has encontrado gracia delante de mis ojos". Y eso a mí me marcó, porque yo no sabía nada, ni sabía de oír la voz de Dios, pero yo oí esa voz. Yo vi el cielo así como que vi una luminosidad y yo oí esa voz. Y esas experiencias me han sostenido. ¿Por, por qué me sostuve por experiencias o por algo que estaba en mi corazón? Porque yo todavía no conocía la palabra, porque yo era muy joven en Dios y yo no conocía todas estas palabras porque aunque las leyera, probablemente no las entendía de esta manera. Pero el Espíritu Santo estaba presente. Él estaba presente y Él es el que hace las cosas cuando nosotros nos sostenemos en una palabra que viene de Dios, en una palabra que tú has entendido, pues. Yo entendí, mi vida es algo importante para Dios, porque yo sentía un fuego dentro de mi corazón, porque yo quería servir a Dios, porque yo sentía tanto amor por Dios, y eso era lo que sostenía mi vida. Entonces, eso no involucraba, todo eso era algo del espíritu y no involucraba mi alma. O sea, mi alma estaba por un lado. Y si, por ejemplo, esto fue muy al principio de mi vida, ¿no? Hace ya muchísimos años. Pero, por ejemplo, si el pastor ha platicado que él a veces no iba a la iglesia y cosas así, y yo decía, bueno, si él no quiere, yo voy a ir, ¿no? O sea, yo siempre me mantuve firme y a mí nada me detuvo, pues, nada del alma, les quiero decir. No que no hubiera problemas, todas las familias tienen problemas, todos tenemos problemas con los hijos o económicos o de salud o lo que sea. Pero nada, o sea, mi alma no estaba presente en mi vida. O sea, yo pasaba por alto si me enojaba o si no me gustaba algo. No, decía yo, o sea, lo importante es Dios. Para mí lo importante es Dios y yo me mantengo firme en Dios y seguía, ¿no? Seguía yo pues en la iglesia estudiando la palabra, oyendo, aprendiendo, era un hambre, ¿no? La que había en mí. Y pues nos tenemos que mantener firme, ¿no? En lo que la palabra ya te habló, lo que tú sabes. Y yo sé que cada una de ustedes tienen un propósito firme para Dios, tienen un propósito grande. Por eso estamos aquí. Por eso Jesús, yo digo que Él se mantuvo con 12 discípulos hasta el final. Y sí se le añadieron muchos, pero él conocía los corazones, no confiaba tanto en ellos y al final pues él se quedó con 12, ¿no? Y yo siento que nuestra vida está siendo adiestrada para, para lo que Dios tiene para ti y a veces decimos, ay, es que ya como que ya se pasaron muchos años, ¿no? Ya a Dios se le pasó el tiempo y ya no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero si Dios le habló a Moisés a los 80 años, o sea, a Abraham hasta que tenía 100 años, o sea, es que para Dios no hay limitaciones, pues nosotros nos limitamos con la edad, con la salud, con el dinero, es que no me alcanza, es que, bueno, tantas cosas que nosotros limitamos a Dios, cuando Dios ya nos dio todo, ya nos proveyó para todo. Y simplemente nosotros tenemos que mantenernos firmes, ¿no? En nuestra confesión, en el reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida, porque si tú no lo reconoces, Dios no va a poder seguir adelante contigo. Si tú no reconoces que Dios, que Jesucristo ha entregado su vida por ti y que Él eres la justicia de Dios en Cristo y que toda la justicia del cielo cayó sobre Jesús para derribar el pecado, para perdonar, para derribar la muerte, para todo eso, pues nosotros vamos a vivir limitados a lo que es esta vida humana, aunque somos humanos, ¿no? Y vamos a pasar por todos los procesos, pero eso es lo que nuestra confesión debemos estar constantemente afirmándonos, y para eso
Dios dijo a la iglesia que no dejemos de escuchar, porque es el por escuchar y continuar escuchando, porque dices tú, no, yo ya me sé eso, pues sí, ya te lo sabes y está muerto en tu vida, porque no produce nada, tu vida está a veces peor, ¿no? En lugar de ir avanzando, vamos para atrás. Por eso no debemos de quedarnos en lo que ya sabemos, sino debemos de buscar más revelación, ¿no? Más que Dios nos esté hablando, porque nadie se eleva por encima de su confesión. Si tú dices, ay, eso ya me lo sé, ay, yo ya he ido, ya me sé esa palabra, ya he oído mucho, nunca vas a pasar de esa palabra, ni de la revelación que tuviste hace 20 años de esa palabra. Ahí te vas a quedar. Cuando esa palabra es una fuente de vida, una sola palabra de Dios, puede transformar tu vida, puede transformar tu casa, tu familia, cuando tú has batallado tanto y has luchado tanto y nada has logrado. Pero con una sola palabra de Dios, todo se puede transformar, de un día para otro, en un momento a otro. Y nosotros tenemos que creer eso, porque Dios así es, Dios así lo hace. Entonces, si tú confiesas la enfermedad, pues se desarrolla la enfermedad en tu sistema. Eso es lo que vas a obtener, porque eso es lo que tú estás confesando. Si se desarrolla, si confiesas la duda, pues las dudas se hacen más fuertes en tu vida. Más empiezas a dudar, más empiezas a titubear y pues se va a hacer más fuerte. Y si confiesas tú falta de finanzas, pues el dinero deja de entrar simplemente por lo que estamos confesando, por lo que estamos hablando nosotros. Y después que las vivimos, pues las reconocemos en lo que vivo. Debo de confesar y reconocer la palabra de Dios. O sea, cuando tú estás viviendo algo, ahí es cuando tú tienes que reconocer. ¿Hay algún problema? Reconoce la palabra que es viva, que está nueva, que vuelve a ti otra vez esa palabra porque quiere hacer algo en tu vida. No hay veces que de repente oyes la misma palabra aquí, la lees allá, alguien te la da y todo. Bueno, reconoce esa palabra porque Dios ahí te está hablando algo, te quiere decir algo, quiere cambiar algo en ti, que nos vaya alimentando, ¿no? Y dirás, pues qué difícil, ¿no? A veces no podemos entenderlo o dirás, ay, ¿será así realmente? Porque pues a mí no me ha funcionado. Pues porque la mayoría de nosotros vivimos en el reino de los sentidos, vivimos en ese reino, o sea, lo reconozcamos o no, y las cosas espirituales son muy diferentes a los sentidos. No podemos manejar las cosas espirituales, las cosas de Dios con el alma, aunque Dios nos dio el alma, no es algo malo, pero Dios nos dio el alma para que nos gocemos en Él, para que tengamos paz en Él, para que nos alegremos en Él. O sea, el alma es para usarla con Dios y pues tenemos que ir poniendo las cosas en su lugar. Y Hebreos 4:14 debe de convertirse en una realidad constante en mi vida que dice, viendo, viendo, eh, pues que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra confesión. Esta palabra ya la habíamos leído, ¿no? Y aquí te dice viendo, yo les recalqué, porque ¿qué debemos estar viendo? A Jesús. Mantengamos firmes nuestros ojos en Jesús, ¿no? Y de ahí no tenemos que salirnos. Nuestra confesión es que la palabra no puede ser quebrantada. Nadie puede quebrantar la palabra de Dios. Lo que dice el Padre es la verdad absoluta. Él es el Padre, Él es el que sabe. Y nosotros somos los hijos que tenemos que ser obedientes, ¿no? Y estar ahí con el Padre. Y cuando dudamos del Padre, pues estamos dudando de la palabra. O cuando dudamos de la palabra, estamos dudando del Padre, porque es su palabra, ¿no? Y es porque dudamos de la palabra, porque dudamos del Padre, porque estamos creyendo otra cosa opuesta a la palabra,
Por eso es que dudamos, por eso hay confusión en nuestra vida, por eso no entendemos, porque estamos creyendo otras cosas diferentes a lo que es la palabra y lo que el Padre ha hablado, ¿no? Nuestra confianza puede estar en el brazo de carne, ¿no? En la gente, nuestra confianza puede estar en instituciones, puede estar en las medicinas, puede estar en médicos, ¿no? En tantas cosas, ¿no? Pero en lo que sea que nuestra confianza esté, si contradice la palabra, esa confianza en lo que tú estás confiando, que puede ser algo muy bueno de esta tierra, puede ser lo mejor, no sé, pero si se opone a la palabra, si la contradice, fíjate, va a destruir tu fe. De verdad, va a destruir tu fe, porque ahora tú ya no estás viviendo por fe, estás viviendo por la confianza que tienes en alguien o en algo, en tu trabajo. O sea, tú destruyes la fe que tú tienes en Dios para prosperar. Tú te vas a basar en lo que tu trabajo te dé o la persona te dé. Destruye tu fe, destruye nuestras oraciones, porque ya no están de acuerdo a lo que Dios dice y nos trae de nuevo a la esclavitud. Vivimos como cualquiera de este mundo que no conoce a Dios. Los que no conocen a Dios, los que no conocen a su palabra, pues viven en una esclavitud, ¿no? Una esclavitud espiritual. Y pues cada persona que camina por fe va a tener pruebas, va a tener pruebas. Pero algo muy importante que debemos de saber, entender, discernir, es que las pruebas que tenemos no vienen de Dios, vienen del enemigo. O sea, el enemigo ve que tú estás confiando en algo en Dios, que Dios dijo, y él inmediatamente se hace presente con una prueba. Él te está probando a ver si es cierto que estás creyendo esa, porque él te quiere derribar. Y como él conoce la humanidad y él conoce que somos carne también, pues sabe que vamos a caer en la trampa. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en reconocer esa palabra, en reconocerla en todos nuestros caminos, la palabra de Dios, pues el enemigo va a salir derrotado. Él va a salir derrotado y pues el enemigo se niega a permitirte que tú seas libre. Él se niega, él pelea por mantenerte todavía retenida, ¿no? En su reino, retenida en sus mentiras. Y la razón es porque tú te vuelves muy peligrosa para él, para su reino. Su reino peligra si tú estás presente, si tú estás consciente de Dios, entregada a Dios, te mantienes firme en tu confesión, reconociendo la palabra, pues tú por supuesto que te haces peligrosa para el enemigo y él no quiere soltarte, ¿no? Y cuando te haces lo suficientemente fuerte para resistirlo, y todavía más, ¿no? No nada más para resistirlo, cuando has aprendido a confiar en la verdad del Padre, en su habilidad para bendecirnos y para liberarnos y para todo lo que Él ha hecho, eh, para satisfacer cada una de nuestras necesidades, pues el enemigo se va a dar por vencido y esa es nuestra meta, ser peligrosos en el reino, mantenernos tan firmes en lo que Dios ha hablado y hacernos lo suficientemente fuertes para resistirlo. Esa debe ser nuestra meta. Que el enemigo no venga y nos haga así y ya nos tumbó. O sea, que sople un vientecito y ya nos enfermó. Y que ya nos detuvo o venir a huir y todo. O sea, no estamos suficientemente fuertes, pero si nos volvemos lo suficientemente fuertes, pues el enemigo va a salir huyendo. Es cuando nosotros lo resistimos en la fe, a través de la palabra que nosotros nos estamos manteniendo firmes. Cuando decimos mantente firme en la palabra, no es que agarres la Biblia y yo me mantengo firme en la palabra, ¿no? No, es una sola palabra que Dios te haya dado, mantente firme en esa. Porque eso es de la forma como yo experimenté, ¿no? Y veo que tuvo un gran éxito. Ahora, si tú tienes muchas palabras de Dios que Él te ha dado, pues con más razón, ¿no?
Y si la estás entendiendo y estás teniendo discernimiento y estás teniendo revelación, pues ¿cómo va a venir el enemigo a ser mayor que tú? A ser más grande que Dios, a ser más grande que la palabra. Pues de ninguna manera. Nosotros tenemos que ser suficientemente fuerte y hacernos peligrosas y aprender, ¿no? A confiar en la habilidad de Dios, en la habilidad del Padre, para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Saber que Dios es suficiente para mí. Lo es todo. Si yo veo algo que no está bien, yo ni le pongo atención. O sea, ni me detengo, ni me mortifico, sino que simplemente le digo, Señor, pues tú sabes más que yo en este momento. Yo no lo entiendo, pero tú sí sabes. Así que esa es mi meta, ¿no? Ser peligrosa, ¿no? Y cuando eso se convierte en una realidad, el que tú seas peligrosa, ¿en dónde se convierte una realidad? ¿En dónde? O sea, en el ring, cuando estamos ahí con los... No, se convierte una realidad en tu conciencia, dentro de ti. Dentro de ti tú sabes quién eres en Cristo. Dentro de ti tú estás consciente de que tú eres más que vencedora y que el enemigo va a hacer su lucha, pues claro, pero tú eres más fuerte. En nuestra conciencia es donde el enemigo es derrotado, en nuestra conciencia. Y es cuestión de tiempito, de poquito tiempo, para que tú veas el cambio, o sea, el cambio en esa situación, porque dentro de ti ya lo derrotaste. ¿Sí me entienden? O sea, él está peleando contra ti. Al diablo no le importa si están bien, si están mal en tu casa, lo que sea. Él quiere que no estemos conscientes de lo que somos en Cristo, porque así él ya no tiene autoridad. Pero mientras pueda él confundirte, mientras pueda mantenerte en un estado de incertidumbre, o sea, en un estado de tensión, en un estado de ansiedad, en uno así como que no puedes ni vivir ni dormir, confusa, pues estás en desventaja. Ahí sí estás en un ring, peleando con el enemigo. Estás en desventaja y estás en peligro, ¿no? Porque conscientemente nosotros debemos de estar totalmente seguras de lo que somos, de lo que es Dios, de lo que es su palabra absoluta. Y en tu boca es poder de vida, poder de vida. Por eso cuando nosotros no estamos hablando cosas malas, digo cosas malas en cuanto hay que todas las cosas malas que pasan, pues nosotros nos estamos rebajando a esa confesión y estamos hablando muerte, o sea, vamos para abajo. ¿Dónde está la tumba? Abajo, ¿verdad? ¿Dónde está el hoyo? Abajo. Vamos hacia allá, ¿no? Y pues cuántas veces estamos confundidas por lo que pasa, que no entendemos. ¿Cuántas veces no entendemos las cosas en la casa, en donde sea que tú estés batallando? ¿Cuántas veces? Muchas veces, muchas veces estamos confundidas y estamos que no entendemos, es normal. Por eso tu confianza debe de estar en la palabra y debe de estar en Dios, porque nosotros podemos temblar, pero la roca donde estoy parada no tiembla, está firme, o sea, nadie la puede tumbar, pueden venir vientos y tempestades, huracanes, y esa roca no se va a mover, no se va a caer. Entonces, no importa que a veces que no entendamos, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Si yo ya... Y luego nos vamos a las cosas del mundo. Si yo ya oré, si yo ya ayuné, si yo ya leí la palabra, no he faltado a la iglesia, y mira cómo me está yendo, qué tan mal me está yendo. Pues ahí el diablo te está confundiendo. O sea, te está haciendo creer que por las cosas que tú haces es que Dios te va a bendecir. Pero Dios ya nos bendijo por lo que Jesús hizo por nosotros. Y esa es la convicción que debe de haber en nuestro corazón, que Jesús ya hizo la obra completa y ya está terminada.
ya no hay más que agregarle, ya no hay más que hacer. Solamente creer, confesar, reconocer la palabra y mantenernos firmes en eso. Con eso nosotros estamos honrando a Dios. Lo estamos adorando, lo estamos glorificando cada día de nuestra vida que nos mantenemos firmes. Así que dice la palabra, ninguna palabra de Dios está vacía de poder. La sola palabra de Dios que salga de tu boca ya soltaste poder sobre la situación que tú estés viviendo. Y tú debes de hablarlo, ¿no? Confesarlo. Vas a ser fortalecida, ¿no? Para que sepas que toda palabra de Dios tiene poder y no hay poder en todo el universo que pueda anular una declaración hecha de la palabra. Nadie te la puede anular. O sea, palabra de Dios que salga de tu boca es una palabra que va a tener un fruto, porque no es tuya, sí salió de tu boca, pero vino de Dios, viene de Dios, ¿no? Él dijo, ¿no? El Padre dice, yo velo y cuido por mi palabra para cumplirla. En Jeremías 1:12. O sea, Dios está velando por su palabra, porque sabes que la reputación de Dios está en su palabra. Está en su palabra. Lo que Él dijo que es, así es. Él no miente, Él no duda. Él ya dio su palabra y eso es lo que va a suceder. Y de nuevo dice, el que cree en Él, de ninguna manera será avergonzado. En 1 Pedro 2:6. Nadie será avergonzada que crea en Dios, que crea en su palabra, que la hable y que la esté confesando, que la esté reconociendo sobre su vida, sobre sus caminos. Nunca nadie va a ser avergonzado, aun cuando pasemos por situaciones, pero tú eres vencedora al final. Eres vencedora. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará, fíjate, hará lo que yo quiero, dice Dios. 55:11. Hará lo que yo quiero. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Pues lo mejor y lo más grande para tu vida, para la iglesia, para tu llamado, para sus propósitos. Y dice, va a ser prosperada en aquello para que la envíe. O sea, Dios se encarga, te está diciendo. Dios se encarga de que su palabra que sale de tu boca y que está en tu corazón sea prosperada y que se haga, que sea hecha, porque es lo que Dios quiere hacer. Así que nuestra confianza debe de estar en la palabra inquebrantable y viva. Esa es la fe que tú debes de tener, la confirmación en tu corazón de que la palabra es inquebrantable y está viva. Y aunque veas las cosas tan negras, que tú hables una palabra y tú digas, está todo negro, pero yo hablé luz. Entonces, esa luz se va a manifestar. Esa luz se va a manifestar, no va a prosperar. Así que reconócela, ¿no? Tú tienes que aferrarte a la palabra y reconocerla, confesarla frente a cada asalto que el enemigo viene y hace a tu vida. ¿Por qué hay que reconocerla? Porque dice Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides. No te olvides. ¿Por qué hay que reconocerla? Porque ya se nos olvidó y hay que volverla a reconocer. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces, ¿por qué hay que reconocerla? Porque se nos olvida. Definitivamente que se nos olvida la palabra. Si yo les digo que hablamos la semana pasada, no se van a acordar. Van a ver. Bueno.
Oye, porque lo estuviste ahí editando, viendo, de alguna forma, ¿no? Pero, y luego en el verso 6, Proverbios 3:1, luego en el verso 6 dice, reconócela en todos tus caminos. Y eso es lo que yo hago énfasis, ¿no? Y así yo le puse, reconócela en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, Él enderezará tus caminos, la palabra enderezará todas las cosas. La palabra que Dios ha hablado y la palabra es Dios mismo y Dios es la palabra y la palabra es Jesús y Jesús es la palabra y el Espíritu está en nosotros y Él es el que trae la palabra a tu mente, a recordártela, o sea, ahí debemos de vivir. Yo no sé por qué nos aferramos tanto a tantas cosas externas, pues. Y no es que a mí no me guste salir o ir aquí o hacer lo otro, sí me gusta y lo hago, pero bueno, eso no tiene por qué estorbarme para mi vida con Dios. Yo al contrario le digo, Señor, hoy vamos a ir a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a comprar esto. Y yo es como que Dios va conmigo, ¿no? Y yo lo tomo en cuenta y ahí vamos los dos, ¿no? Y ahí venimos los dos. Y Él me ayuda. Y su favor, yo siempre veo su favor ahí en cualquier detalle, ¿no? Así que reconocer es muy poderoso, ¿no? En la Biblia, y pues es afirmar lo que Dios ha dicho en su palabra, es dar testimonio, dije ahorita, de la declaración de la palabra. Y ya para terminar, nomás quiero decirles que hay consecuencias por dudar. Yo les decía ahorita, podemos dudar, sí, es normal, pero también hay consecuencias por dudar en nuestra confesión. Y es que cuando yo dudo y no confieso, yo estoy negándome a mí mismo la bendición. ¿Por qué? Porque la estoy dudando. Porque si dudas, ya no la hablas, ya no la tienes en el corazón, piensas que Dios a ti no te quiere, piensas que Dios a ti no te oye y empiezas a dudar, pues tú misma te estás negando la promesa de Dios. Nos negamos la promesa de Dios y que se cumpla en nosotros. Y Santiago en el libro de Santiago nos la pone de este modo. Santiago 1:6-7, ahí los dos versos pegados, dice, pero que pida con fe sin vacilar, o sea, sin dudar, porque el que vacila o el que duda, no piense que recibirá algo del Señor. Entonces, ahí está, sí, van a venir muchas dudas, van a venir muchas confusiones, ¿y por qué está pasando eso? Bueno, está pasando eso, pero yo me mantengo firme y yo me mantengo en la palabra, no dudar y decaer y hundirme, ¿no? O sea, porque yo me estoy poniendo al nivel de mi confesión. Entonces ¿qué debemos de reconocer? Pues afirmar siempre las escrituras que nos revelan todas las cosas buenas dentro de nosotros en Cristo. Tú tienes que empezar a hacer un recuento de todo lo bueno que Jesucristo hizo por ti. Por si no lo tienes claro, tú tienes que hacer un recuento y vivir en eso, pues ya las hemos dicho muchas veces, ¿no? Vete a Isaías 53, lee el libro de Romanos, lee el libro de Hebreos, y ahí tú te vas a encontrar infinidad de revelaciones, como hasta el día de hoy yo me estoy encontrando, y ya no hay nada que subrayar, porque ya lo subrayé todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Hay muchas, cientos de afirmaciones muy poderosas, muy buenas para nosotros y las tenemos que estar haciendo constantemente. Y pues mientras hablamos el lenguaje de las escrituras, todo se está afirmando dentro de ti. Porque de eso se trata nuestra vida, de eso se trata venir, de eso se trata oír, que todo se afirme, que las dudas se disipen, que las confusiones se esclarezcan y que tú salgas bendecida, salgas liberada, salgas entendiendo a Dios, entendiendo la palabra.
salgas dispuesta a ir a compartir lo que acabas de descubrir, aunque ya sea muy viejo, aunque sea una palabra muy vieja, ¿no? Para tu vida, cobró una nueva vida y una vida más fuerte en ti. Así que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque Dios es quien las habla. Dios es quien nos habla a través de su palabra y pues puede ser a través de alguien, a través de la lectura, de la Biblia, de lo que sea, pero que tú sepas que es la palabra de Dios, ¿no? En la que tú te tienes que aferrar. No descanses en el brazo humano, no descanses en tantas opiniones que podemos encontrar en este mundo que son buenas, ¿no? Son buenas, pero nosotros que conocemos a Dios no tenemos algo más grande que Dios. Como dijo Dios, yo he jurado, o sea, le juró a Abraham, ni tenía necesidad de jurar, porque Él es lo más grande. O sea, no hay nada más grande. Entonces nosotros no tenemos nada más grande que Dios y sobre Él tenemos que descansar, que depositar todos nuestros problemas, nuestras necesidades y que podamos ver los milagros, ¿no? Yo sé que a lo mejor nosotros queremos que venga alguien y que como con una varita mágica, ¿no? La mano, una varita mágica, y nos toque y nos diga y que ya se solucione todo. Pero Dios en este tiempo, antes Dios así lo hacía por los profetas, pero dice la palabra que Dios ha hablado de muchas maneras, pero ahora está hablando por su Hijo Jesucristo, por todo lo que Cristo hizo por nosotros. Así que no sé si está muy difícil para ustedes. ¿Lo han comprendido? Yo dije, pues, ay, qué fácil, ¿no? Para que tu fe se haga efectiva por el reconocimiento de todo lo bueno que hay en ti, en Cristo. Y si esa es toda la Biblia, estamos completos, porque es una palabra poderosa, es una palabra completa en sí misma. Y pues ya a nosotros nos corresponde lo demás, ¿verdad? Lo demás, porque una cosa es que Cristo haya hecho todo por nosotros para salvarnos y para perdonarnos, pero otra cosa es que hacer que nuestra vida avance, eso lo tenemos que hacer nosotros, con todo lo que Dios ha hecho. Nos ha abierto un camino limpio y vivo, dice, ¿no? Hacia el Padre, para que nosotros podamos ir al Padre pues con cualquier problema. De hecho, yo considero que no hay problemas en este mundo, sino hay personas ignorantes, hay personas que no saben y por eso se convierte en un problema, porque no sabemos qué hacer, ya es un problema. Pero si tú tienes la palabra y no sabes qué hacer, pues ya es cosa de nosotros que no leemos la palabra, porque ahí viene la solución de todo. Es el instructivo, ¿no? Para nosotros en esta tierra. Así que pues vamos a darle gracias a Dios y espero que esta palabra sea de edificación, sea de dirección, de consejo y que podamos ponerla en práctica, ¿no? Ya sabes que palabra que no se vive es palabra que se esfuma porque nosotros no le damos la vida ni el poder. Así que vamos a darle gracias. Qué bendición esta tarde, qué bendición es estar aquí con ustedes, con el Señor, con su palabra, con su comunión.